Las grandes ciudades de hoy en día tienen varios aspectos en común. En ellas podemos encontrar edificios imponentes, rápidas carreteras, una variedad de servicios para sus habitantes, pero también esta globalización y la expansión de esos territorios también trae un tremendo desafío, que es la conectividad, por ejemplo. Nuestra entrevistada se dedica justamente a eso, a crear, a desarrollar proyectos que puedan generar conexión importante entre las personas, llevando las tecnologías al servicio de las comunidades. Ella es guatemalteca de nacimiento, salió de su país para perfeccionarse en el desarrollo, ha pasado por España, por Brasil y ahora está en Chile con el propósito de potenciar también la interconectividad de los usuarios aquí en nuestro país. Ese desafío lo vamos a conversar. Está trabajando aquí en este Centro de Innovación y Desarrollo que busca básicamente que la investigación y la ciencia puedan generar un impacto positivo en la comunidad. Hoy en Nuevas Voces conversamos con la ingeniera informática María Virtudes Briz. Bueno, ya lo veían ustedes en la presentación, es mujer, es joven, es guatemalteca y está en Chile. Es María Virtudes, gracias por venir. Gracias a ustedes. Quiero aclarar que te puedo decir Maribrí. ¿Tú me dijiste? Maribrí. Sí. Ella me ha pedido que le diga Maribí porque es lo más cómodo que le resulta, así que eso voy a hacer en estos minutos de conversación. Maribí, gracias. Algo yo adelantaba de los temas que nos van que nos convocan en esta conversación, pero una de las cosas que a mí en particular me llamó la atención cuando supe que íbamos a tenerte en el programa era finalmente cómo nace el interés en una mujer, en una chica, por meterse, por incorporarse al mundo de la computación. Tú estudiaste ingeniería en computación, sí, que normalmente es un rubro que uno asocia generalmente a lo masculino. Hay muchos departamentos de computación en las empresas del mundo y me atrevo a decir que son pocas las mujeres que están allí. ¿Qué pasa contigo y por dónde se despierta ese interés? Pues imagínate todo lo que has dicho y encima en Guatemala, un país en donde aún es más complicado que las mujeres sean tomadas en cuenta en roles importantes. Creo que al final siempre he sido muy diferente de lo normal, y el hecho de que no había nadie que estudiara ciencias de la computación en mi universidad que fuera mujer, decía, pero algo pasa. ¿Cuál es el miedo de entrar a este tipo de carreras? Y el primer año, que es el típico que estás saliendo del colegio, no sabes qué vas a hacer, qué vas a estudiar, comenzamos a hacer un buen grupo de amigos y ahí me encontré con 3 chicas más. Y éramos 4 chicas en la carrera y el resto eran aproximadamente 26, 27 chicos. ¿Y qué te llamó la atención de la computación? Y claro, nosotros comenzamos, los primeros retos eran bastante complicados, bastante complejos, requerían un análisis más de fondo y decía, esto es lo que quiero finalmente, o sea, algo que de verdad me rete, algo que de verdad me cueste, no cualquier cosa que diga, bueno, esto me lo aprendo en memoria, lo repito y ya está, sino que algo que implicara tener una imaginación o una forma diferente de pensar para resolver. ¿Y hubo quizá, alguien en tu familia, algún cercano que quizá te abriera un poco ese camino para que tú luego lograras transitar por él y llegar a incorporarte en el mundo de la tecnología y la computación? La verdad que en mi familia nadie es técnico, nadie. Pero yo creo que mis papás siempre han estado como metiéndome eso en la cabeza de que siempre tiene que haber un reto, algo que sea difícil de hacer y que luego la recompensa va a ser mayor. Y luego ahí pues comencé con la carrera y durante los primeros 2 años una de las chicas dijo, bueno, esto no es para mí, me retiro. Y era el punto crítico de decir, ¿continuamos o ya no? Y ahí dije, quiero seguir con esto. O sea que al final el hecho de que era algo tan complejo, tan complicado y que no habían tantas mujeres, para mí yo lo veía una oportunidad más que una amenaza. Decía, pues aquí. Ahora, ¿qué herramientas veías en la computación? Porque me has explicado, te llamó la atención entrar en este mundo que generalmente es muy masculino por los desafíos que eso implicaba para ti. Pero por otra parte también uno dice, ok, voy a estudiar tal o cual cosa porque mi fin último es hacer un aporte en esta línea o en esta otra. ¿Qué pensaste de que podía servirte la computación? ¿Una herramienta para qué? Mira, finalmente cuando tú comienzas a generar cierto conocimiento en computación o técnico, tú al final logras manejar computadora, logras resolver algún problema que ante la gente normal es como, no, esto lo dejo, mejor no me meto. Entonces dije, uy, aquí hay una oportunidad para mí de poder acercar de verdad la tecnología a gente, o sea, de poder hacerle las cosas más fáciles. Dije, uy, pues esto para mí es lo importante, es de qué forma puedo hacer que la gente vea que esto es fácil de usar y que les va a ayudar en algún momento de su vida a ser más fácil o a acercar ¿Ha personas. sido, Maribí, difícil para ti ejercer esa posición siendo mujer? De hecho, porque te lo pregunto también en buena medida porque
a las mujeres quizá bajo los estándares tradicionales se nos hace difícil pensar que esta pueda ser una carrera o un trabajo compatible con la vida de mujer, de señora, de madre, ¿qué pasa y cómo te has desenvuelto tú en ese rol? Sí, yo creo que definitivamente es algo difícil ser mujer y tratar de sobresalir en este ámbito. Pero aún así lo veo más como oportunidad. O sea, el hecho de que seamos tan pocas, somos como más deseadas en todas las compañías. Yeah. Es algo que de verdad nos ha ido, no sé, a nosotras, a las 3 chicas que al final también, a las 2 chicas restantes que salimos de la carrera, yo creo que nos ha ido muy bien y nos han ido buscando de empresas importantes, nos han ofrecido buenos proyectos. Yo creo que eso viene de también ese sentido que tiene la mujer o ese toque que muchas veces le hace falta al hombre a la hora de relacionarse, a la hora de explicar, a la hora de implementar, a la hora de hacer detalles que hasta cierto punto nosotros somos como más delicadas para revisar. En el caso tuyo, tú estás soltera, no has tenido hijos todavía, pero la pregunta que también uno siempre se hace es si desde el punto de vista laboral lo que tú haces realmente resulta compatible con poder estar también en los otros roles que se le piden a la mujer en la sociedad actual. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque justamente creo que una de las cosas y que me encanta de la carrera es que yo, aunque no soy todavía madre, creo que va a ser muy fácil compatibilizarlo por el hecho de que tú estás en una computadora trabajando, conectada remotamente desde donde tú quieras y puedes estar programando con tu hijo al lado, puedes estar en tu casa, en la cama, atendiendo, no sé, a tus padres si quieres y tú mismo haciendo un commit o un update del código que estás realizando. Entonces creo que es una oportunidad que se nos da adicional a poder tener esa compatibilidad de ser madre, estar en casa, cuidar a los hijos, desde tu computador remoto personal en tu casa. O sea, eso es algo que igual no se ve por ahora sí, pero muchas personas teletrabajan. Claro. Esa es una facilidad que te ofrece una carrera técnica, pues dominas esas tecnologías. Maribí, y ahora que entendemos por qué llegaste ahí, lo que ha representado para ti este trabajo y este conocimiento que tú tienes, vamos al terreno ya estrictamente laboral. ¿Por qué te vienes a Chile? Yo decía en la presentación, esta mujer pasó por Brasil, ha pasado por España, nació en Guatemala, es como de esos ciudadanos del mundo y ahora le toca a este país. ¿Por qué vienes acá? A ver, Telefónica en sí tiene varias operaciones en toda América y también parte en Europa, que fue donde comencé la carrera prácticamente en España. Y te permite esa movilidad o esa facilidad de tener diferentes proyectos. Yeah. Entonces, en algún punto yo había llegado ya a ciertos proyectos que ya había dominado, que había entregado, y esa gana de querer saber más, pero ¿por qué esto es así? Pues me llevó a ir saltando a diferentes sitios. Entonces fui a hacer un proyecto a Londres, y luego fui a hacer un proyecto a Sao Paulo, y la verdad es que fue una buena experiencia, volver a Latinoamérica también, con toda su problemática y esto. Y estando en Brasil, surgió justo la oportunidad que se estaba creando un centro de excelencia operacional que está enfocada en investigación y desarrollo en Chile. Y dije, eso sería un buen siguiente paso. Dentro de también la jerarquía de Telefónica, para mí era un buen momento para pegar un salto. Ahora, Maribí, ¿qué hacen estos centros de excelencia internacional? Que en abreviado se llaman estos centros I+D, que seguramente sí. Alguien en la casa, si es que ha leído el diario o es alguien que normalmente está consumiendo información de tecnología, lo más probable es que lo haya visto, pero estoy segura que también, de hecho yo no lo había conocido nunca, se abrevia así, estos centros I+D. ¿Qué hacen esos centros? ¿A qué se dedican? Básicamente los centros hacen investigación y desarrollo, pero no es investigación y desarrollo de crear algoritmos y crear patentes y eso, sino que es investigación aplicada. ¿Y a qué podríamos llamarle investigación aplicada? Pues, por ejemplo, estamos trabajando en varios proyectos que te voy a ir contando más adelante, pero que lo que nosotros hacemos es todo lo que estamos investigando y prediciendo y obteniendo a partir de información que vamos sensorizando, desplegarla de forma que facilite la toma de decisiones en el día a día, ya sea de una persona o de una máquina. O sea, esto es aplicable desde un ciudadano hasta una empresa, las grandes industrias. A máquinas, a todo. Tratar en el fondo de, ¿cómo decirlo?, hacerle más fácil la vida a esa industria, a esa persona, a esa comunidad. Eso es, facilitarle la vida con tecnología. ¿Te llamó la atención que en Chile no hubiera nada parecido o que hasta el minuto que tú llegas con esta propuesta de hacer estos proyectos no hubiera algo así? En Chile, la verdad es que sí hay. Hay otros laboratorios que están comenzando a trabajar esto, pero son laboratorios que no tienen esa investigación aplicada que te digo. Son laboratorios que se encargan más de hacer publicaciones o de tener personas pensando en cuáles serían los siguientes pasos de aquí a 20 años. Pero lo que nos importa a nosotros desde el Centro de I+D en Telefónica es
cómo nosotros podemos apoyar en proyectos que estén pasando ahora y sean problemas que hayan ya tenido muchísimos años que aún no se han resuelto y que al resolverlos la eficiencia y la eficacia va a aumentar muchísimo. ¿Podemos, por ejemplo, ejemplificar y entrando ya más de lleno algún proyecto o algún caso en concreto con un ejemplo en particular, de tal manera que nuestros televidentes puedan entender en la realidad misma en qué se traduce el trabajo que ustedes hacen en el Centro ID? Sí, mira, en el centro lo que estamos haciendo es trabajando en 3 verticales. La primera vertical sería Smart Cities, la segunda vertical Smart Agro y la tercera vertical Smart Mining. Entonces, o sea, aquí es ciudades inteligentes. La parte de industrias inteligentes que está dividida por agricultura y minería. Perfecto. Y estamos atacando agricultura y minería porque son los que tienen mayor impacto en el PIB nacional. Entonces, si nosotros logramos hacer un cambio, va a ser un cambio significativo en la eficiencia y van a obtener unos ingresos increíbles. Así que ¿qué proyecto, por ejemplo, que nos pudieras comentar también, para aterrizarlo todavía más, en el área de la agricultura? ¿De qué manera, por ejemplo, podría haber un proyecto en concreto en este centro de I+D que le permita al mundo de la agricultura entonces resolver mejor el día a día y tener más facilidad para la comunicación y eso? Sí, mira, el equipo de científicos que está en el centro, ellos están trabajando en darse cuenta que el agua, que es uno de los recursos naturales que estamos, la verdad es que orando para que no se nos acabe en los próximos años, el 60% de ese recurso se va en riegos. Entonces, ¿de qué forma nosotros desde el centro podemos implementar tecnología para que ese riego sea lo más eficiente posible? Entonces, ¿qué hacemos? Hay sensores en diferentes cosechas. Perfecto. En donde se va midiendo la humedad de la tierra. Cuando se va transmitiendo esa información en tiempo real, la gente puede decir, ok, ya puedo regar o no puedo regar, voy a cortar el riego o voy a prolongar el riego. ¿Qué pasa? Nosotros lo que queremos es que las cosas sean smart, que sean inteligentes. ¿Y cómo las volvemos inteligentes? Pues si ya tenemos la información de los sensores y ya entendemos que la humedad llegó a un límite, lo que hacemos es que estos mismos sensores tengan esa mini inteligencia para decir, ok, corto el agua, ya no voy a regar más. Y ahí lo que estoy haciendo es reduciendo el gasto adicional de agua, porque va a llegar un punto en el que la planta no va a seguir consumiendo más. Correcto. Y solo estoy desechando el agua. Entonces, claro, ahí ya el objeto tiene esa inteligencia para decir, listo, me corto. Entonces, esos algoritmos de predecir esos modelos de predicción de cuándo deberían cortarse los riegos, de cuándo debería hacerse un riego y cuándo va a ser más eficaz, se están trabajando desde el centro. Y es algo muy aplicable y muy en el día a día útil. Súper útil. Eso en todos los campos. Mariby, me quedan todavía muchas preguntas que hacerte, me parece interesantísimo. Además, el ejemplo que nos has puesto es exactamente lo que justo buscaba, que yo y los televidentes pudiéramos entender parte de ese trabajo. Vamos a hacer un alto que es muy breve y a la vuelta seguimos conversando con Mariby, que en realidad es María Virtudes Briz. Volvemos al tiro. Seguimos acá en Nuevas Voces conversando con María Virtudes Briz, ingeniera en computación. Ella ya nos ha explicado de manera muy clara en qué consiste su trabajo y además de cómo ella en su rol de mujer además ha logrado marcar una pauta importante en un trabajo, en un mundo que normalmente está marcado por los hombres, el desarrollo de las nuevas tecnologías. El ejemplo que me diste recién del agro me pareció no solo muy claro, sino que además revela la importancia que puede tener la tecnología y la computación cuando la logras acercar al ser humano en cuestiones que a veces parecen muy cercanas y uno nunca se imagina que la tecnología pudiera cambiar así la vida. Uno de los conceptos que ustedes están desarrollando y que me explicaba fuera del micrófono, pero me parece muy interesante hablarlo, es este concepto que se habla de el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Mira, el Internet de las cosas prácticamente es darle conectividad a todos los elementos que nos rodean. Darle conectividad al vaso, darle conectividad a la camisa, darle conectividad al coche, para que te puedan estar mandando información o datos que en algún momento te van a servir a ti para tomar decisiones rápidas. Perfecto. Y que si tú no las puedes tomar, tengas detrás una aplicación que va llevando un control y ellos mismos te sugieran y te digan, es más, vas pasando por cerca de una gasolinera, no te habías dado cuenta que necesitas gasolina y te puede mandar un mensaje texto si quieres o te puede mandar un mensaje por el radio diciendo, hey, mejor si echas en esta porque la siguiente, según el GPS, queda en 20 kilómetros. Entonces, esa es como una de las formas en las que hay comunicación constante y toma de decisiones más fácil. Que ya llega un punto en que no controlamos nada nosotros, sino que... Y eso te iba a preguntar.
tiene un montón de beneficios, tiene un montón de virtudes el que se generen este Internet de las cosas, pero también hay otro lado que hay gente que dice el estar tan dependiente de eso en el minuto que el sistema se cae y que es factible que ocurra, uno como que ya ni siquiera sabe resolver. Pongo un ejemplo muy concreto. Antiguamente, cuando uno era niño, tenía la capacidad de memorizarse el teléfono de la tía, el tío, el hermano, el abuelo, el padre, la madre. Hoy día con un celular, como está todo ahí, tú con suerte te sabes 2 números y si es que los de emergencia. Ha habido una pérdida también de la posibilidad del manejo propio para resolver problemas. ¿Te pasa eso a ti desde el mundo de la tecnología, que sientes que eso, el hacerlo todo tan fácil, Totalmente. hay un perjuicio ahí? Yo creo que sí y no, porque al final la tecnología está para que nosotros tengamos el tiempo que tú tienes o la memoria que tú tienes para guardar todos esos datos, igual ahora guardas otros más importantes y que necesitas con más agilidad. Entonces yo creo que sí y no, dependiendo del punto de vista en el que lo veas. Yo creo que siempre lo típico es un balance, ¿no? O sea, ser dependiente en algún momento y que te facilite, pero tampoco que en tu día a día, si se te mueve la batería, no tienes wifi o lo que sea, pues que tampoco te puedas volver un inútil y no puedas hacer nada, sino que prácticamente haya un balance. Ahora, ¿qué pasa con el acceso a esas tecnologías? Recién tú nos explicabas de manera muy clara el ejemplo de cómo los avances tecnológicos permiten, por ejemplo, regar, utilizar de manera más eficiente el agua en el mundo del agro. Estos ejemplos que nos hablabas del Internet de las cosas también es muy clarificador. Pero acceder a eso, hay quienes dicen, wow, puede ser o muy caro o muy complejo. ¿Qué ocurre también con la posibilidad de acceder a esas maravillas de las que tú nos hablabas recién? A ver, una de las cosas que tiene Chile y por cual el proyecto también es bastante interesante es porque parte de estas cosas ya las tiene bastante subsanadas, digamos, en comparación a otros países de Latinoamérica, me refiero. Yo creo que conectividad, hay bastante conectividad en bastantes regiones y bastantes puntos en donde era impensable tener. Yo creo que la parte de minería, ellos apuestan muchísimo por tecnología y tú vas a una mina y tienen coches autoconducibles que se autodirigen y tienen, o sea, túneles completos súper controlados por máquinas. O sea, yo creo que toda la parte de tecnología, de conectividad, Chile está muy bien posicionado. Ajá. Y lo cual eso nos va a permitir a nosotros, en algún punto, llegar con estas soluciones y sí facilitarlas. ¿Qué pasa con las regiones que están tan aisladas que de verdad no llega ni siquiera a la conectividad? Pues eso es parte del reto que nosotros tenemos, no solo como empresa, sino creo que a nivel gobierno también, de cómo darles esta accesibilidad o esta oportunidad de que todos podamos ser partícipes de esta tecnología. O sea, haremos nosotros en algún momento también parte de nuestros proyectos dentro del centro. Son Smart Cities y haremos ciudades inteligentes que permitan que los usuarios y los mismos ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. ¿Cómo te imaginas una ciudad inteligente, por ejemplo? Una ciudad inteligente para mí es que, a ver, desde la parte del transporte, sea súper automatizado todo, tú vas caminando y sepas que ahí está pasando un autobús o pasa en 3 minutos, se manda una notificación, tú compres el billete online si quieres o solo digas, ok, ya, acreditado y puedas subir sin hacer cola, sin esperar tanto, sepas cuál es la ruta más óptima. En algún momento la ciudad tiene que ser bastante fácil de cambiar. Eso para mí es una ciudad inteligente. Funcional. A nivel de funcionalidad, exacto. Es como si hay, o sea, una lluvia torrencial de las pocas que pasan en Santiago, pero si hay una lluvia y hay un caos, pues que hayan vías alternas, que se abran rápidamente otros semáforos y puedan cambiar las vías. O sea, una ciudad autoadaptada a la necesidad de cada caso que va pasando. Eso para mí es una ciudad inteligente. Mariví, ¿y qué pasa? Se me viene a la cabeza toda esa tecnología, la automatización de las cosas, con un grupo importante de la población, y me refiero en realidad a 2 grupos. Estoy pensando, por ejemplo, en adultos mayores que cada vez van en aumento y en particular en este país es una población etaria que va creciendo mucho en términos de cantidad, pero también en una población que por razones económicas, culturales y de educación no tiene la suerte y la capacidad de poder subirse a este carro de la tecnología como todos quisiéramos. ¿Qué pasa con esas personas cuando tú tienes que pensar en estas ciudades inteligentes, pero también hay personas que no van a poder acceder a ellos y cómo no dejarlos fuera? Claro, la verdad que esa es una de las preguntas que aún estamos por resolver nosotros mismos. O sea, desde el punto de vista empresarial, tenemos cierta responsabilidad de hacer que todos sean partícipes de esta tecnología. O sea, incluso parte de los eslogans de Telefónica es acercando a la gente a través de la tecnología. ¿Y cómo puedes acercar tú a un abuelito, a una abuelita,
que de igual forma les da igual tener el WhatsApp, tener el mail, tener toda la información en su teléfono o en cualquier sitio. Creo que ahí el reto también va para nosotros de crear aplicaciones que sean fáciles de usar y que puedan subsanar algunos de los problemas que ellos están teniendo. Por ejemplo, hay uno de los proyectos interesantes que está relacionado más con salud, con eHealth, que la idea es tener incluso medio sensores subcutáneos que vayan llevando el control de niveles de glucosa, de niveles de la sangre. Entonces llega un punto en el que tú puedes darle una observación remota a un paciente. Es la telemedicina. Es la telemedicina. Entonces, creo que hay muchas de esas cosas que se pueden ir aplicando. Habrán muchos nichos que igual van quedando fuera de esta primera parte que nosotros iremos avanzando en el centro, pero que de igual forma hay formas de poder incluirlos y que ellos también entiendan que hay una tecnología que les puede facilitar muchas cosas. Es difícil, te lo pregunto porque si es que se lograra esa incorporación, y lo he escuchado muchas veces de familiares o de amigos que también replican un poco sus historias personales, dicen, ¿sabes que por más que intento explicarle a mi abuelo cómo se manda el mail, él no entiende nada y se cierra porque lo encuentra sumamente difícil? Porque hay personas, te insisto, que vienen como formateadas con una lógica mental distinta, porque en su época no lograron entender todo esto. Claro. Me imagino que para mí, cuando mis hijos sean grandes, también me va a pasar lo mismo y no voy a entender nada de lo que ellos hagan. ¿Qué pasa también con la dificultad? Tú que estuviste y que estás inserta en ese mundo, ¿es difícil de verdad que alguien que es, entre comillas, ignorante en la tecnología pueda adaptarse realmente al mundo que vivimos? Yo creo que ese es un problema totalmente cultural, creo yo. O sea, es de cómo tú estás anuente a recibir la tecnología y a involucrarte. O sea, yo creo que la tecnología va a funcionar solo sí, es de ambas vías. Y que no es algo pasivo, es algo activo. O sea, si tú quieres utilizar la tecnología, tienes que de verdad compartir tus datos, tienes que meterte lleno, tienes que tratar, más que de entender, ver la usabilidad. Si tú ya descubres que este cacharro, este aparatito te funciona, te ayuda, te facilita, lo vas a usar, sí o sí. Pero necesitas tú también en algún punto participar activamente. Entonces, ¿qué riesgo significa eso, Mariví? Lo comentaba incluso antes de entrar en una conversación fuera de la entrevista. Yo te decía, a veces me aterra pensar en lo vulnerable que uno se transforma, en que muchas veces incluso, y lo hemos sabido por las noticias, ¿no?, de cómo te pueden llegar a espiar, de cómo tu privacidad también es una cuestión que ya prácticamente no existe cuando tú te metes en estos sistemas. O sea, tiene mucho de bueno y también tiene riesgos importantes. ¿Cuáles son esos riesgos a tu gusto? Pues prácticamente los riesgos de seguridad son los típicos, ¿no?, de implantación, suplantación de identidad, de que alguien te hackee tus cuentas y utilice tu nombre para hacer otras transacciones, que en fin te intercepten datos importantes en una transacción importante y tú también la pierdas y finalmente que te espíen. Pero eso va a ser también parte de... Esta es una ola tecnológica que va tomando más forma. Es como que fuera un tsunami, al final te va a empapar si tú no estás preparado. Entonces la idea es que la gente esté suficientemente educada o comprenda de qué es lo que va esto y sepa hasta dónde puede compartir información y hasta dónde le conviene también compartir esta información. En el nivel de Internet de las cosas, por ejemplo, que es a nivel muy bajo de sensores y ya de algoritmia, la seguridad sigue siendo uno de los problemas que todavía no se han resuelto porque no hay tantas aplicaciones en el día a día como nos gustaría, pero tampoco es algo que sea tan crítico como para que los proyectos en sí no salgan adelante. Entonces yo creo que sí hay riesgos como todo en esta vida, pero son riesgos que son manejables y que hasta cierto punto tú los puedes manipular, controlar. Mariví, mi última pregunta, ¿qué te dejaría satisfecha, contenta, que cuando llegue el minuto de que en tu vida haya otra estación del mundo que te esté llamando para implementar nuevas tecnologías? ¿Qué te haría a ti feliz para que tú puedas decir, ok, misión cumplida en Chile, voy por otro lugar del mundo? ¿Cómo te imaginas eso? ¿Qué tendría que ocurrir en este país para que ya estés satisfecha? Para mí deberían ocurrir por lo menos, 4 o 5 implementaciones de proyectos exitosos que de verdad generen ese cambio que tanto estamos esperando. ¿Algún área en particular que a ti te llame especialmente la atención? Sí, la de la minería. Por el hecho de que hay una regla famosa que dice lo del 1%, si tú haces una eficiencia de 1%, es tan impactante como que hayas hecho el 10% del trabajo. Entonces, por ejemplo, en la minería, que siguen habiendo problemas tan grandes que no se han resuelto, si nosotros llegamos a optimizar o a automatizar ciertas decisiones en tiempo real
y mejoran, digamos, no sé, la parte de manutención de todas las correas transportadoras para evitar que se traben ahí las cosas, o los chancadores, o estas super máquinas que son tantas inversiones. Si logramos nosotros que haya un impacto y que el 1% se ahorre en un año, para mí eso es misión cumplida. Así que yo creo que estamos a punto de ello. Ojalá, manteniendo lo humano también. Claro, manteniendo siempre al humano en el centro de todo esto. Perfecto. Si no, no tiene sentido. Mariby, ha sido un placer conversar contigo, conocer tu historia, conocer tu trabajo, sobre todo además porque es una mujer inserta en un ambiente laboral que generalmente es muy masculino y ha demostrado que sí se puede, que con voluntad y con perseverancia la verdad es que se pueden romper un montón de esquemas. Totalmente. Que tu estadía en Chile sea no solo provechosa en lo laboral, que disfrutes este país, que comas rico, te vamos a tratar bien. Muchas y qué gracias. bueno que estés pasando esta temporada aquí con nosotros. Que te vaya muy bien, Mariby. A ti muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes siguen en la sintonía de CNN. Recuerda además que la conversación que tenemos recién con María Virtudes Briz, usted la va a tener siempre disponible en internet hasta que volvamos a conversar con una nueva voz, con otro personaje aquí en CNN. Que estén muy bien. Hasta pronto.